La noche caía como un manto de plomo sobre la hacienda Santa Cruz del desasosiego, y con ella venía el olor, ese olor que los libros de historia jamás se atrevieron a registrar. Era un aroma de tierra húmeda, mezclado con el sudor agrio de los hombres encadenados, con la sangre coagulada en las piedras del patio, con la cal virgen que el coronel Sebasti o Drummond mandaba arrojar en montones en los sótanos de la casa grande. El viento de agosto, caliente y sofocante como el aliento de un demonio, arrastraba consigo el sonido apagado de gemidos que parecían brotar de las propias paredes de la hacienda, paredes gruesas, de barro y piedra, levantadas por manos negras que construían su propia prisión en aquella noche de 1852, mientras los grillos entonaban su letanía mortuoria y las sombras danzaban a la luz débil de las lámparas. Amelia Drummond atravesaba el corredor de la casa con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Ella sabía, Dios del cielo, como lo sabía, que su padre lo había hecho otra vez, y esta vez ella lo había presenciado todo. Los gritos del hombre siendo emparedado todavía resonaban en sus oídos como una maldición ancestral, un pecado que se infiltraba en su alma virginal como agua negra en un tejido blanco. Pero lo que la aterrorizaba no era solo el horror de lo que había visto, era el hecho de que, en el mismo instante en que el coronel ordenó cerrar la pared con Benedito aún vivo dentro, sus ojos se encontraron con los de otro esclavo, Tomás, el herrero de la hacienda, cuya piel brillaba como bronce a la luz del fuego, cuyas manos grandes y callosas ella soñaba sentir contra su propia piel todas las noches, y en aquel instante de complicidad silenciosa, mientras la muerte danzaba a su alrededor, algo prohibido e irreversible se había sellado entre ellos, un deseo que la condenaría tanto como cualquier crimen de su padre. Amelia tenía 19 años, y la belleza perturbadora de las mujeres que cargan secretos, cabellos negros como alas de cuervo, ojos verdes que parecían ver a través de las mentiras, labios llenos que jamás habían pronunciado las palabras que su corazón gritaba. Criada entre rezos católicos y reglas rígidas, había sido moldeada para ser la esposa perfecta de algún hacendado rico, una muñeca de porcelana destinada a parir herederos y bordar manteles. Pero Amelia llevaba dentro de sí una llama que ninguna oración conseguía apagar, una sed de verdad, un hambre de libertad que la consumía como fiebre. Su padre, el coronel Sebasti o Drummond, era una leyenda de terror en toda la región del Valle del Paraíba. Hombre de bigotes espesos y ojos de piedra, gobernaba sus tierras con puño de hierro y corazón de hielo. Decían que ya había matado a más de 20 esclavos con sus propias manos, algunos azotados hasta la muerte, otros arrojados a los perros, y algunos, los que cometían las peores ofensas bajo su percepción enferma, emparedados vivos en las paredes de la propia hacienda, para que sirvan de ejemplo eterno, decía, mientras bebía su coñac francés y fumaba sus puros cubanos, para que sus almas penadas atormenten a los otros y los mantengan sumisos. La hacienda tenía 23 habitaciones, 3 pisos y más de 200 esclavos trabajando en las plantaciones de café. Pero lo que nadie sabía excepto Amelia, que lo descubrió por accidente en una tarde lluviosa de su infancia, era cuántos cuerpos estaban enterrados dentro de las paredes de la casa. Ella había contado por lo menos 7 lugares donde el sonido era diferente al golpear la pared, donde manchas oscuras ascendían por la cal como sangre en un tejido, donde un olor peculiar de descomposición emanaba incluso después de años. Tomás había venido desde Nigeria a los 15 años, encadenado en la bodega de un navío negrero que cruzó el Atlántico, llevando carne humana como si fuera mercancía. Ya no recordaba el nombre de su madre, pero recordaba sus canciones, melodías que aún tarareaba en voz baja cuando trabajaba en la forja, martillando hierro ardiente, transformando metal en herramientas, cadenas, grilletes. La ironía no se le escapaba. Él mismo forjaba los instrumentos de su esclavitud, de hombros anchos y manos que parecían esculpidas en madera noble. Tomás tenía en los ojos una profundidad que asustaba y atraía al mismo tiempo. No era sumiso como los demás. Había en él una dignidad silenciosa, una resistencia interior a aceptar que su cuerpo pudiera ser propiedad de otro hombre, aunque su situación externa dijera lo contrario. Y fue exactamente eso lo que atrajo a Amelia desde la primera vez que lo vio, hacía 2 años, cuando ella pasó por la forja y sus miradas se cruzaron por un segundo que pareció durar una eternidad. El coronel lo había percibido. Los padres crueles siempre perciben cuando sus hijas empiezan a desear. Y por eso, quizás, la crueldad contra Tomás era aún mayor.
los azotes más frecuentes, las humillaciones más públicas, como si al castigar el cuerpo del esclavo, pudiera castigar también el deseo impropio de su hija, Benedito. El hombre emparedado aquella noche había sido acusado de robar comida. En realidad, solo había tomado un pedazo de carne podrida que sería arrojada a los perros para alimentar a su hija enferma. Pero el coronel no toleraba desobediencia. Y así, en presencia de todos los esclavos y de Amelia, que miraba escondida detrás de una columna, ordenó que Benedito fuera colocado de pie dentro de un hueco en la pared de la despensa, y que la pared fuera levantada a su alrededor, ladrillo por ladrillo, mientras el hombre imploraba misericordia. 3 días después del emparedamiento, Amelia ya no conseguía dormir. Los gritos de Benedito habían cesado en la segunda noche, pero ella todavía los oía, o imaginaba oírlos, viniendo de las paredes, como si la casa entera se hubiera convertido en una cámara de eco para el dolor humano. Vagaba por los corredores durante la noche, con una vela en la mano temblorosa, intentando encontrar alivio para la culpa que la corroía. Culpa por no haber hecho nada, culpa por ser hija de aquel monstruo, culpa por estar viva mientras otros morían enterrados en paredes. Fue en una de esas noches que bajó hasta la forja. Tomás todavía estaba allí, trabajando bajo la luz anaranjada del fuego. El sudor corría por su torso desnudo, los músculos tensos bajo la piel oscura, y cada golpe del martillo contra el yunque resonaba como un corazón latiendo. Él la vio antes de que ella pudiera hablar, y por un momento ambos quedaron paralizados, ella en la entrada, él con el martillo suspendido en el aire. Entre el mundo de los vivos y el de los muertos, usted no debería estar aquí, Sina, dijo él, con la voz ronca, pero sin bajar la mirada como hacían los demás. Lo sé, susurró ella, entrando de todas formas. Ya no lo soporto. La necesito que alguien me diga que no estoy enloqueciendo, que no soy como él. Tomás dejó el martillo sobre el yunque despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. Usted no es como su padre, eso lo sé. ¿Cómo puede saberlo? Las lágrimas corrían ahora, ardientes y liberadoras. Soy hija de él. Vivo en esta casa construida con sangre, como comida sembrada por manos encadenadas. Duermo en sábanas lavadas por mujeres que son violadas por los capataces. ¿Cómo puedo no ser como él? Tomás dio un paso hacia ella y luego otro, hasta estar tan cerca que Amelia podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el olor a hierro, fuego y sudor. Porque usted llora, dijo simplemente. Los monstruos no lloran por sus víctimas. En un gesto que desafiaba todo el código moral del imperio, toda la estructura que separaba señora de esclavo, blanco de negro, poder de sumisión, ella levantó la mano y tocó su rostro. La piel estaba caliente, húmeda, viva, y cuando él no se apartó, cuando sus ojos se cerraron un segundo, como si aquel toque fuera al mismo tiempo alivio y agonía, ella supo que ambos estaban perdidos. El beso fue inevitable, como la lluvia después de la sequía, voraz, desesperado, cargado de toda la prohibición del mundo. Las manos de él, tan fuertes que podían doblar hierro, la tocaban con una delicadeza que la hacía temblar. Y allí, en el calor de la forja, con las herramientas de la esclavitud alrededor de ellos, como testigos silenciosos, se entregaron al único acto verdaderamente libre que podían cometer en aquel mundo de cadenas. Se eligieron el uno al otro, pero la libertad, en un mundo construido sobre la opresión, siempre es castigada. Fue Josefa, la mucama de la casa, quien los vio salir de la forja aquella madrugada. Josefa, que servía al coronel desde hacía 20 años, que fue violada por él a los 14 y dio a luz a 2 hijos que él vendió en cuanto aprendieron a caminar. Josefa, cuyo corazón se había vuelto de piedra de tanto sufrir. Ella no dijo nada en aquel momento, solo guardó el secreto como se guarda un veneno. Esperando el momento exacto para usarlo, Amelia y Tomás se encontraron 3 veces más, siempre de noche, siempre en la forja o en los establos, siempre con el terror de ser descubiertos, latiendo en cada caricia, cada susurro, cada instante robado a la vigilancia del mundo. Habló ben poco, las palabras eran peligrosas, podían ser escuchadas, pero sus cuerpos lo decían todo, en la forma en que él la sostenía como si fuera lo más precioso y frágil del mundo, en la forma en que ella recorría con los dedos las cicatrices del látigo en su espalda, cada una acusación contra su padre y su clase, en la forma en que, por unos minutos sagrados, conseguían olvidar que el mundo existía más allá de aquel abrazo. Pero Josefa esperaba.
La denuncia llegó una tarde de septiembre, durante la cena. El coronel estaba sentado en la cabecera de la mesa larga de jacarandá, comiendo carne asada mientras discutía negocios con un hacendado vecino. Josefa se acercó, sirviendo vino, y susurró algo en su oído. La copa se detuvo en el aire. El rostro del coronel se volvió pálido primero, luego rojo, luego morado, como un hematoma. Se levantó despacio, la silla crujiendo en el suelo de madera, y sus ojos encontraron los de Amelia al otro extremo de la mesa. «Levántate», dijo él, con la voz baja y mortal. «Padre, levántate». El grito hizo temblar los platos. Amelia se levantó, las piernas débiles, el corazón un pájaro enloquecido dentro del pecho. «Tú», caminó hacia ella, cada paso una sentencia. «Has manchado el nombre de esta familia. Te acostaste con un animal, una propiedad mía. Él no es propiedad, es un hombre». La bofetada llegó tan rápido que ella no la vio. Solo sintió la explosión de dolor en la cara, el sabor a sangre en la boca, el suelo acercándose como si fuera a tragársela. «Dejaste de ser mi hija», dijo el coronel, de pie sobre ella como un verdugo sobre su víctima, «y él pagará por haberte tocado». Tomás fue llevado al patio al amanecer. Sus muñecas estaban atadas y había sangre fresca en su rostro. Ya habían empezado a golpearlo. Amelia observaba desde la ventana de su cuarto, donde la habían encerrado, con las manos en el vidrio, gritando en un murmullo ronco porque ya no tenía voz. El coronel ordenó preparar una nueva pared, no en la casa esta vez, en el granero, para que todos pudieran ver. Una pared de ladrillos, con un espacio exacto para un hombre de pie. «¿Querías un esclavo, hija?». El coronel gritó hacia la ventana, sabiendo que ella estaba allí. «Ahora lo tendrás para siempre. Cada vez que entres al granero, verás la pared donde lo enterré. Recordarás tu pecado hasta el día en que mueras». Tomás no imploró, incluso cuando lo colocaron dentro del nicho, incluso cuando empezaron a levantar los ladrillos. Mantuvo los ojos fijos en la ventana donde estaba Amelia, y con una voz que atravesó el patio como una flecha, gritó: «Tú me liberaste, aunque fuera por una noche, tú me hiciste libre». Las palabras eran para ella, solo para ella. Los ladrillos subían, uno por uno, el mortero siendo extendido, el espacio estrechándose, y entonces, cuando faltaban apenas 3 hileras para cerrar completamente, Amelia rompió la ventana con una silla y gritó: «Yo te amo, ¿oíste? Yo te amo». El coronel se congeló, todos se congelaron, y Tomás, con el rostro ya desapareciendo detrás de los ladrillos, sonrió. Una sonrisa verdadera, libre, humana. «También te amo», dijo él, y su voz fue lo último que ella escuchó antes de que se colocara el último ladrillo. Amelia fue enviada a un convento en Minas Gerais 3 días después. No ofreció resistencia, ya no había nada por lo cual resistir, pero en la noche, antes de partir, bajó al granero con un cuchillo de cocina escondido entre las faldas. De pie frente a la pared, aún húmeda de argamasa, puso la mano sobre los ladrillos y susurró: «Voy a liberarte, de alguna forma, voy a liberarte». Con el cuchillo, grabó en la pared, justo encima de donde estaba el corazón de Elan. «Aquí yace un hombre libre». Cuando terminó, sus manos estaban sangrando y sus lágrimas habían formado un charco en el suelo. Ella nunca regresó a la hacienda Santa Cruz del Desasosiego. El coronel murió 10 años después, rico y respetado, y fue enterrado con honores en la iglesia matriz. La hacienda pasó a un primo lejano, que también manejó el negocio del café con mano de hierro hasta la abolición en 1888. Pero la pared permaneció y permanece hasta hoy. Dicen que, en noches de agosto, cuando el viento sopla caliente y sofocante, como en aquel año de 1852, todavía se puede oír una voz proveniente de la pared del viejo granero. No un grito de agonía, sino un susurro de amor, repitiendo eternamente: «Tú me liberaste». Y si colocas la mano sobre los ladrillos, aún puedes sentir el calor de un corazón que se negó a morir. Esta fue solo una de las muchas historias enterradas en las paredes del Brasil colonial. Historias que la historia oficial jamás contó, porque eran demasiado jóvenes, demasiado prohibidas, demasiado verdaderas. Pero las paredes recuerdan, y en el próximo capítulo desenterraremos otro secreto que el tiempo intentó borrar. Si quieres conocer más historias que la historia oficial escondió, quédate conmigo, porque algunas verdades necesitan ser contadas onque y dulón.